Hola a todos, mi nombre es Oliger y este es el primer video que hago para mi canal de YouTube. Básicamente quiero compartir en este canal sobre finanzas, desarrollo personal, inversiones y algunos temas que siempre había tenido ganas de hacer videos y he pensado como que el contenido de mayor tiempo uno puede cubrir más cosas a diferencia de subir videos en Instagram. Entonces estoy por acá para compartir y hoy quiero simplemente hablar sobre el mindset de cómo puede uno comenzar a invertir en 2025 para principiantes. Algunas cosas importantes que uno tiene que considerar. Nada técnico, son videos raw completamente, muy poca edición o cero edición, pero con mucho valor, ojalá, para que pueda comenzar a tomar acción y comenzar a invertir y crear capital para su futuro y conseguir las metas que tenga. Aquí tengo algunas notas y no hay un script por detrás de este video, así que puede pasar lo que sea, pero lo primero de todo es entender por qué o el mindset que uno tiene que tener para comenzar a invertir, ¿verdad? Y yo siento que a nosotros no nos enseñaron nunca en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad a invertir de forma personal para hacer crecer nuestro dinero al futuro y obviamente pues poder aprovechar todo lo que es el interés compuesto y la creación de capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos por falta de educación nuestra plata en una cuenta del banco y vemos que primero nuestra plata no crece por nuestro patrón de hábitos y segundo porque el banco ofrece un producto como una cuenta bancaria o una inversión a la vista cuyo objetivo no es hacer crecer el dinero. Entonces los intereses que tal vez uno ve ahí en la cuenta bancaria son mínimos, ¿verdad? Entonces es demasiado importante comenzar a meterse en este mundo porque al final de cuentas es la forma en la que uno puede hacer crecer su dinero aprovechando las inversiones financieras. Entonces el mindset que uno tiene que ir trabajando poco a poco es de entender que esto debe ser algo normal en nuestra vida como profesionales. Uno va y gasta, uno va y compra, uno va y ahorra y finalmente uno va e invierte un porcentaje de sus ingresos. Idealmente puede comenzar con un 10%, ¿verdad? De los ingresos que usted gana de su salario, por decir un ejemplo, comenzar básicamente con esto. Ahora, es importante entender que toda inversión tiene riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que toda inversión tenga riesgo? Que así como podemos ganar, podemos perder. Entonces, la visión que uno tiene que tener es invertir a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando invertimos a 5 años al menos, o 10, o 15, o 20, tenemos más chance para hacer crecer nuestro dinero y compensar esas caídas que vamos a tener en el mercado. Y aquí tal vez me estoy adentrando un poquito en términos más técnicos, como decir el mercado, pero al final de cuentas uno en qué puede invertir. Bueno, hay muchos tipos de activos en los que uno puede invertir, por ejemplo, acciones, bonos, fondos indexados, algún mercado, fondos de inversión, por decir algunos. Entonces, esos son los tradicionales, ¿verdad? Más adelante en otro video tal vez puedo hablar un poquito de tipos de activos, pero al final de cuentas es eso, ¿verdad? Las opciones que uno tiene y entender que tal vez acá en Costa Rica pues el mercado financiero no está full desarrollado como en otras economías, por decir un ejemplo Estados Unidos o economías europeas, en donde sí tenemos más chances de trabajar con brokers y de invertir nuestro dinero en lugar de tenerlo aquí en instituciones de Costa Rica, en donde invertimos en bancos, en CDPs, en cooperativas, que los intereses son mínimos. Esa es la realidad y pues cuesta mucho hacer crecer nuestro dinero de esta forma. Así que es importante entender eso. Siempre van a haber riesgos, entonces siempre vamos a poder ganar o perder, pero al final de cuentas el mindset que como decía al inicio que uno tiene que trabajar es entender eso, ¿verdad? Eso es parte normal del crecimiento financiero y si lo vemos con visión a largo plazo, no eso de querer hacernos ricos de la noche a la mañana, que en un año voy a generar tanto rendimiento si lo invierto en acciones, ¿verdad? Es importante entender eso, lo que me lleva a otro punto que es muy de principiantes y es entender los tipos de inversión que uno puede hacer. Y en este caso quiero mencionar dos, que son las inversiones activas y las pasivas. Y aquí entra otro concepto del cual depende mucho, pero esos conceptos que yo voy a mencionar aquí, usted puede ir y buscar en ChatGPT, buscar en Google y enterarse un poquito más de esto, pero entra el tema de su perfil de riesgo de inversionista. ¿Por qué? Porque los objetivos que usted tenga van a ser diferentes a mis objetivos y los deseos que usted tenga pues se tienen que ver reflejados en ese perfil de riesgo inversionista, que básicamente es el perfil que dice qué tipo de persona es usted. Usted puede ser tal vez una persona conservadora, puede ser una persona moderada o puede ser una persona bastante agresiva para invertir.
¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo de cada una de estas, pues usted va a invertir en algún tipo de activo de los que mencionaba actualmente. Por ejemplo, si usted es una persona bastante conservadora, pues de repente tal vez invertir en bonos o tener su plata en cash, ¿verdad? Le guste más que invertirlo en acciones. Pero está y entiende, contento, ¿verdad? Que eso no le va a dar mucho rendimiento. Mientras que tal vez si usted es una persona más moderada y quiere invertir en un fondo indexado al S&P 500, pues sabe que puede tener pérdidas y ganancias, pero que a largo plazo su dinero va a crecer porque la tendencia del mercado es alcista. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Y a lo que iba de los tipos de acción, entonces depende mucho si usted va a querer hacer una inversión activa o una inversión pasiva, ¿verdad? Una inversión activa, muy rápido, usted va a tener que estar de forma activa, como la palabra lo dice, entendiendo el mercado, entendiendo los riesgos, entendiendo qué pasa y por qué es que el valor de las acciones sube y baja, y tiene que estar bastante empapado de las noticias de lo que va pasando. Que seamos realistas, la mayoría de los profesionales no tenemos tiempo para estar haciendo esos análisis de mercados, pero no queremos dejar pasar las oportunidades de invertir. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? Hacerlo de forma pasiva, que al final de cuentas existe un broker, una institución que maneja el dinero que nosotros invertimos, y ellos se encargan de invertirlo ya sea en fondos indexados, fondos de inversión, acciones, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes opciones y eso es importante entenderlo. Entonces, es como cuando usted tiene la plata en el banco. Usted tiene la plata en su banco, ¿verdad? Y pues el banco al final de cuentas usa esa plata para prestarla para algunas otras cosas, y al final de cuentas pues el monto digital va a estar ahí en su cuenta cuando usted lo quiera utilizar, pero usted no está de forma activa poniendo esa plata en diferentes instituciones, que en el gobierno de Costa Rica, que en otros gobiernos, etcétera. Es muy similar, ¿verdad? Y pues así funcionan esos dos tipos de inversión. Y por último, quería obviamente decir que el objetivo de invertir es hacer más dinero con el dinero que uno ya tiene. Básicamente es eso, ¿verdad? De forma muy sencilla, obviamente a grandes rasgos. Pero ¿cómo invierte uno de forma segura? Y aquí hay tres cosas que quiero mencionar que son súper importantes para que todo principiante entienda, toda persona que está comenzando a invertir o quiere comenzar a invertir, y es que existen la seguridad, la flexibilidad y la rentabilidad que me da una opción de inversión. Y yo tengo un colega que fue el que me enseñó esto, que me decía que en Costa Rica, por poner un ejemplo, y también pasa, me imagino que en la mayoría de los países de Latinoamérica, las personas lo ven al revés, ¿verdad? Comienzan primero por la rentabilidad, qué es lo más rentable, qué es lo que más me deja, y luego se fijan en la flexibilidad o la seguridad. Entonces no les importa o no entienden mucho si es tan flexible o no, y si no es seguro o tampoco o no está tan regulado, pues lo dejan de lado, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que uno tiene que comenzar al revés, primero enfocarse en la seguridad. Y eso pues ¿qué significa? Básicamente que esté regulado, que sea bastante seguro, que sea bastante transparente invertir con el broker o con la entidad que yo voy a escoger, y que la información esté ahí, porque al final de cuentas las inversiones yo las tengo que controlar, ¿verdad? Es mi futuro, son mis decisiones, y yo tengo el poder de decir quiero invertirlo aquí y entiendo cómo hacerlo. Entonces eso número uno. Luego número dos, flexibilidad. Como decía, tengo que tener esa flexibilidad de poder decir yo quiero invertir en A, B o C, yo quiero crear mi portafolio, ¿verdad? Y pues hay tipos de activos o tipos de inversiones que simplemente no me dan esa flexibilidad. Entonces, muy importante eso. Y si no me dan flexibilidad es entender por qué, ¿verdad? Si yo invierto y me dicen, no, usted no puede tocar esa plata por 5 años, por 10 años, es entender el por qué no puedo hacer eso. Y si estoy cómodo o cómoda con hacer eso, ¿verdad? Y finalmente, pues rentabilidad. Obviamente hay opciones en el mercado que me dan más rendimiento que un CDP de un banco. Por ejemplo, si yo lo invierto en un fondo indexado al S&P 500, si yo lo invierto en acciones, eso me va a dar a mí durante un año más rendimiento, y si lo acumulo, pues obviamente mi dinero va a crecer gracias al interés compuesto. Así que creo que de mi camino en las inversiones, de mi propia experiencia, son cosas que tal vez aprendí con el paso de los años y no en un solo video. Por eso quería hacer obviamente este video para hablar de los principios, ¿verdad? De cómo invertir en el 2025 y qué es lo que yo tengo que considerar. Y ahora con esta información puedo analizar algún tipo de activo que exista en el mercado y hacer este checklist, ¿verdad? Decir, ok, ¿cómo es esta opción? ¿Es segura? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo supervisa? Entender qué significa supervisión, entender qué significa vigilancia, y es flexible, no es flexible, cuánto es la rentabilidad que me da,
Todas esas preguntas son sumamente importantes entenderlas y pues sí, como decía, yo, bueno, me dedico a dar mentoría financiera, tengo un programa de inversiones en donde cubrimos esto, todo a detalle y creamos un portafolio para todas las personas que están interesadas, profesionales, para invertir ese dinero y alcanzar diferentes metas a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de sus objetivos. Voy a estar publicando más videos por acá de todo esto que hablamos, tal vez más a detalle. Como decía, tal vez no es nada fancy de momento, solamente quiero grabar y compartir esto para comenzar aquí a subir contenido. Y si le gustó y si le interesa más, puede suscribirse aquí, darle like, comentar cuál es su objetivo de inversión o qué le llama más la atención para su futuro y comenzar a ser inversionista este año. Ojalá, es una meta súper importante porque eso nos puede dar pie a metas más grandes como comprarse una casa en 15 años, comprarse un lote, comprarse un carro, ayudar a la familia, crear su propia jubilación y no depender de una pensión del gobierno, por ejemplo, etcétera. Así que bueno, espero que haya sido de mucho provecho y nos vemos en el siguiente video. Pura vida.